Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta conversación con el profesor Mauro Guillén sobre las consecuencias económicas y empresariales de esta gran crisis del COVID-19. Muchas gracias también al profesor Guillén. Es un gran honor tenerlo aquí con nosotros hoy. Gracias de corazón. Las cuestiones a las que se va a referir el profesor Guillén resultan de gran interés en estos momentos de incertidumbre para todos. ¿Cuáles son las consecuencias para la economía mundial y el comercio? ¿Cómo pueden las empresas prepararse para esta segura recesión? Y, sobre todo, para el necesario, para el obligado relanzamiento. Nuestro invitado tiene las mejores credenciales, las credenciales idóneas para ilustrarnos y orientarnos en este difícil camino que tenemos por delante. Mauro Guillén es catedrático de Dirección Internacional de la Empresa, de Sociología en la prestigiosa Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Estudió en Oviedo y en otros muchos y prestigiosos lugares, incluyendo Yale. Ha sido becario Fulbright y ha sido profesor también en diversos centros en España y en los Estados Unidos, incluyendo el MIT. Ha recibido numerosos reconocimientos y premios, así como el premio de pionero de la enseñanza por el Aspen Institute, entre otros. Es patrono de la Fundación Princesa de Asturias y ha escrito numerosos libros y artículos sobre lo que está ocurriendo en el mundo, sobre la globalización y sus retos, sobre la revolución científico-técnica, sobre la internalización de la empresa. Es decir, es la persona idónea para hablarnos hoy de lo que tenemos por delante. Y debo señalar también, porque creo que es significativo de su obra, que en pocos meses va a publicar un nuevo libro, oportunísimo, que se llama 2030, How Today's Biggest Trends Will Collide and Reshape the Future of Everything. Estoy seguro de que la conversación que vamos a tener hoy con él va a ser de gran interés. Y de nuevo, gracias a todos y unas gracias muy especiales al doctor Guillén. Solo un par de explicaciones logísticas. Tenemos una hora por delante. El profesor Guillén va a dividir su presentación en 3 segmentos. Después de cada uno de los segmentos habrá un momento para preguntas y respuestas, puesto que son temas que podemos diferenciar. Y lo que pediría es que quien tenga una pregunta, quien desea hacer una pregunta, utilice el icono de preguntas y respuestas, de Q&A, para que las tengamos y podamos hacérselas llegar al doctor Guillén. Así que sin más, me complace mucho, es un gran honor cederle la palabra al profesor Mauro Guillén. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias al personal de la embajada, al equipo técnico que está apoyando esta sesión. Muchas gracias por invitarme. Y, por supuesto, también muchas gracias al personal diplomático y consular y de apoyo de España en Estados Unidos por prestarnos todos estos servicios esenciales, ¿no? durante este tiempo. Voy a comenzar a compartir la presentación, que, por cierto, se va a hacer disponible después de esta sesión en la web de la embajada. Y lo que quiero recalcar aquí es sobre todo que voy a hacer comentarios que tienen que ver mucho con Estados Unidos y con la economía global, pero también con España. O sea que los que estén esperando análisis sobre la situación en España, que tengan un poco de paciencia, que va a haber una serie de transparencias aquí en la presentación en la cual voy a hablar más específicamente sobre la situación de la economía española, de las empresas españolas, etcétera, ¿no? Estos son los 3 bloques o segmentos a los que se refería el embajador. En primer lugar, el trasfondo de la crisis y el impacto económico que está teniendo a nivel macro. En segundo lugar, el cuándo y, sobre todo, la pregunta más importante, el cómo de la recuperación y de la reapertura de la economía, es el segundo bloque. Y el tercero son las implicaciones o las consecuencias más a largo plazo de esta crisis, ¿no? Voy a adentrarme sin más dilación en el primer tramo. Bueno, los eventos como el que estamos viviendo en estos momentos, yo creo que hay un mito sobre ellos y es que son eventos de baja frecuencia. Y esto no es cierto. Las epidemias, no las pandemias, las epidemias que son brotes localizados de enfermedad, son muy frecuentes. De hecho, la Organización Mundial de la Salud en este mapa refleja que entre el año 2011 y el año 2017 se produjeron nada más y nada menos que 1.307
epidemias en el mundo. Ahora, eso sí, las pandemias, estas que alcanzan una envergadura global, afectando a decenas, si no a centenas de millones de personas, son eventos que se verifican aproximadamente en los últimos siglos, cada 40, 50, 60 años. La anterior fue la mal llamada gripe española del año 18-19, mal llamada porque se originó en Francia, pero como todos recordarán, España era un país neutral y por lo tanto la prensa, los periódicos no estaban censurados y por ese motivo se informó sobre una nueva misteriosa enfermedad antes en España y se atribuyó, por tanto, el origen de la enfermedad, de la pandemia, a nuestro país, ¿no? Y anteriormente a este episodio fue la tercera plaga del año 1855. Se me olvidó comentar, por supuesto, que tenemos otra pandemia que todavía sigue, sobre todo en algunas partes del mundo, que es la del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, que comenzó en los años 80, sobre todo aquí en los Estados Unidos. Impacto económico. Bueno, yo creo que el impacto económico más claro y sobre todo el más repentino que hemos observado en esta crisis fue la caída en el mercado de valores. Aquí tenemos un índice, el Standard & Poor's 500, tremenda caída y luego recuperación en las últimas 4 o 5 semanas, yo creo que atribuible en parte a que los inversores ven que hay luz al final del túnel y que se puede salir de esta crisis. Están, por supuesto, mirando al futuro, que es lo que al final deberían reflejar los precios en la bolsa. Esa es la interpretación más benigna. Pero una interpretación un poco menos benigna es que se están adelantando un poco a los acontecimientos y que todavía no han encontrado una manera correcta de ponerle un precio a la incertidumbre y al riesgo que existe en los mercados. Fijaros la tremenda volatilidad que sí ve esa curva, que es el trazo más grueso para el medido en días desde el comienzo de la pandemia aquí en Estados Unidos, el 17 de febrero de 2020, que es el día en el cual se produjo el caso número 100. Una trayectoria hasta ahora que es bastante parecida a la que se produjo hace 100 años, con la caída de la bolsa en el jueves negro del 24 de octubre de 1929. Una caída y luego recuperación. Veremos a ver qué es lo que pasa más adelante. Pero sí me gustaría referirme a este tema de la volatilidad, ¿no? Estamos viviendo momentos en los mercados de valores, por ejemplo, con una volatilidad enorme. En el S&P 500 veis que el nivel de volatilidad solamente fue superado en el año 87 con el lunes negro o en el año 29 en el gran crash de la bolsa de hace casi 100 años. Fijaros que la volatilidad es mayor en estos momentos que la que se verificó en este índice hace 12 años durante la crisis financiera global después del colapso de Lehman Brothers. Luego, yo creo que esa segunda interpretación a la que me refería, de que los inversores todavía no saben muy bien cómo ponerle un precio al riesgo, a la incertidumbre, yo creo que quizás es la más adecuada en estos momentos. Y hay otro tema que me preocupa sobre la evolución del mercado bursátil. Hoy está subiendo 100 y pico de puntos el Dow Jones, por ejemplo. Es el fenómeno de las compras por parte de las empresas de sus propias acciones. Fijaros que hasta estos momentos esto supone cada cuatrimestre, cada cuatrimestre, aproximadamente 220.000 millones de dólares, lo que evidentemente tiene un efecto inmediato sobre los precios de las acciones, artificial hasta cierto punto. Pero fijaros lo que ocurrió hace 12 años. Hace 12 años se bajó desde un pico de 170.000 millones de dólares cada cuatrimestre que se gastaban las empresas del S&P 500 en comprar sus propios valores, cayó hasta aproximadamente 25.000, ¿no? Si esto se produjera en las próximas semanas y todo el mundo está prediciendo que se va a producir, evidentemente los índices de la bolsa en Estados Unidos van a caer, ¿no? Más de lo que han caído. ¿Por qué se va a producir esta caída? Yo creo, bueno, 2 motivos. Uno, las empresas están tratando de ahorrar dinero, están tratando de preservar su posición en efectivo, ¿no? Y luego, número 2, las empresas que están aceptando dinero del gobierno federal en términos del rescate, se están comprometiendo por ley a no realizar ese tipo de compras de sus propias acciones, ¿no? Luego, por esos 2 motivos, yo creo que la bolsa no va a tener una evolución tan positiva como la ha tenido en las últimas 3 semanas. En términos de la economía real, aquí tenéis las predicciones del Producto Interior Bruto para Estados Unidos primero, ahora voy a presentar las de otros países. Para el año 2020, claramente en Estados Unidos se va a declarar una recesión, que recordemos técnicamente son 2 cuatrimestres consecutivos de reducción en el PIB, van a ser el primero y el segundo de este año, mientras que, al menos siendo optimistas de momento, en el tercer cuatrimestre va a haber una evolución plana de la economía en Estados Unidos y en el cuarto cuatrimestre se va a producir una recuperación. Esto redundará al final en una tasa interanual del PIB anualizada de, como veis aquí en esta tabla, según esta predicción, del menos 6,5%.
Ahora, ¿cuáles son las perspectivas para otras zonas del mundo? Bueno, en Europa, unas caídas más acentuadas y luego yo creo que podremos hablar de estas predicciones. Fijaros, para la economía española, el Fondo Monetario Internacional, una predicción de menos 8% de caída del PIB anualizada durante el año 2020. Y también para economías emergentes en América Latina y en África. Sin embargo, vemos hacia la mitad de la tabla China, India y ASEAN, que es el resto prácticamente de las grandes economías del este y del sudeste asiático, donde no se va a verificar en tasas interanuales un descenso del PIB, sino que van a ser modestas tasas de aumento, ¿no? En el año 20, por ejemplo, en China 1%, en India 1,2%, en ASEAN sí un descenso del 0,6%, pero que es relativamente pequeño comparado con el de otras economías. Otro factor importante aquí en toda esta volatilidad y toda esta incertidumbre es el precio del petróleo, una materia prima importantísima en la economía global y que se está comportando de una manera, yo diría, surrealista, ¿no? Esto parece un cuadro de Dalí, francamente. Es decir, estamos en una situación en la cual el mercado de petróleo, por sus características, por la importancia que tiene el almacenaje de crudo y toda una serie de otras consideraciones en el mercado de futuros, ha tenido incluso en algunos días precios negativos, ¿no? Fijaros que el descenso en el precio del crudo ha sido más acentuado que después de la crisis de Lehman Brothers o después incluso de 9/11 en el año 2001. Y esto en parte viene determinado también, evidentemente, porque antes de que llegara este efecto de la pandemia, se venía verificando una guerra de precios entre Estados Unidos y Arabia Saudita. La pregunta importante, por supuesto, es cómo va a ser la recuperación. Y como sabéis, el gran debate que hay es si va a ser una recuperación en forma de V o una recuperación en forma de U. Todo dependerá de dos cosas: de la medida en la cual consigamos contener la pandemia, número uno, y número dos es si conseguimos encontrar una manera ordenada y escalonada de reactivar la economía. Ahora, en todas estas predicciones sobre la evolución del PIB, hay algo que quiero apuntar que creo que es enormemente importante, y es que no hay un consenso. O sea, aquí vemos, es un gráfico que publicó la revista The Economist basada en 18 predicciones sobre el PIB provenientes de bancos de inversión y de consultorías económicas, y vemos una gran dispersión. O sea, en Europa, perdón, en la zona euro, pues hay un banco de inversión o una consultoría económica que predice anualizadamente un menos 9%, pero sin embargo hay otra que predice un descenso muy, muy ligero de la economía, ¿no? Muy próximo al 0%. La mediana es el menos 5% en esta muestra, ¿no? Fijaros que es precisamente en la Unión Europea, aunque también en China, donde se verifica una mayor dispersión, ¿no? Parece que hay menos acuerdo entre los distintos servicios de predicción en términos de qué es lo que puede ocurrir con la economía. Luego, como dicen aquí en Estados Unidos, yo creo que hay que echarle un granito de sal, ¿no? Hay que tomárselo con un poco de precaución estos tipos de predicciones. A mí me gusta más enfocarme en algún indicador mucho más concreto de qué es lo que puede pasar en las próximas semanas, ¿no? Y el primero que querría compartir, y dentro de 2 minutos aproximadamente vamos a abrir el primer turno de preguntas y respuestas, por lo tanto podéis ir escribiendo preguntas en el icono Q&A, QA. El primero es el índice de confianza del consumidor. Voy a presentar datos para distintas partes del mundo, incluyendo España, pero aquí vemos la comparación entre Estados Unidos y China, un descalabro de este indicador en las últimas semanas, pero fijaros que mucho menor el descenso que el que se verificó hace 12 años a raíz de la crisis económica global. Unión Europea y Japón, también un descalabro en las últimas semanas, pero nuevamente el descenso no tan acentuado como el que se verificó en el 2008-2009. Y por supuesto, la línea azul, que es la Unión Europea, vemos también la segunda oleada de la crisis, que fue, si recordaréis, causada por la crisis de la deuda soberana, de los bonos soberanos en Europa, sobre todo en el sur de Europa. Es decir, que de momento, al menos en la Unión Europea, la confianza del consumidor no ha caído tanto como lo que cayó en la primera fase y en la segunda fase de la anterior crisis. Las dos mayores economías de la zona euro, Alemania y Francia, también una caída, evidentemente, pero sin embargo no tan grande, no tan pronunciada como hace 12 años, como venía diciendo. Y por último, España e Italia, y es 3/4 partes de lo mismo. Es decir, aquí sí que vemos la segunda gran caída de la confianza del consumidor en el año 2012-2013 a raíz de la crisis de la deuda soberana, pero la caída en estas últimas semanas no ha sido tan pronunciada tampoco como la primera oleada de la anterior crisis en el año 2008-2009. Hay distintas conjeturas sobre por qué la confianza del consumidor, con una crisis tan rápida, tan global como esta, no ha caído.
Y una de ellas es que la tecnología está ayudando a darle confianza al consumidor, es decir, que el consumidor se siente que esta crisis es distinta porque obliga al confinamiento en el hogar, al distanciamiento social, etcétera, pero que tienen una herramienta a su alcance para poder amortiguar los efectos de esta crisis, sobre todo en lo que pueden ser sus artículos de primera necesidad, y eso es el canal digital, ¿no? El segundo indicador importante, y en un minuto paro para el primer turno de preguntas, que me parece interesante aquí observar, es el índice de manufactureras. Es en inglés el Purchasing Managers Index, el PMI, el PMI. Aquí vemos la comparación de Estados Unidos y China y vemos la primera, yo creo, los primeros rayos de optimismo, ¿no? Es una recuperación en forma de V en este indicador, no en la economía china en general, en su conjunto, pero sí en este indicador. Es decir, que las actitudes y las perspectivas de futuro de los directivos de manufacturas en China parece que han repuntado de una manera bastante espectacular, ¿no? Para la Unión Europea y Japón, de momento no se ha verificado esa recuperación en este índice y vemos la caída que se ha sufrido en estas semanas, pero vuelvo a repetir, no tan pronunciada como la que se verificó hace 12 años. Alemania y Francia también caída, pero nuevamente no tan fuerte, salvo en el caso de Francia, como la de hace 12 años. Y por último, España e Italia, aquí la serie temporal es un poco más corta, una caída, por supuesto, estrepitosa, pero yo espero que en la próxima lectura de este índice, que se verificará en los próximos días, haya un repunte en las dos economías, porque, como sabéis, pues el sector industrial ha vuelto otra vez a trabajar. Ahora, para terminar este primer segmento, ¿qué es lo que más me preocupa de lo que apuntaba antes sobre mercados emergentes? Que hay una bifurcación, es decir, India, China y el resto de Asia no le va a ir tan mal como América Latina o África. Bueno, el factor clave son dos cosas. Primero, el precio de las materias primas, incluido el petróleo, es decir, estas economías de América del Sur, economías de África subsahariana, que dependen mucho de los mercados de materias primas, van a verse afectadas de una manera muy brutal aquí. Y el factor a observar es si la economía china arranca de nuevo de manera rápida, porque entonces la demanda de materias primas en el mundo va a crecer muy rápidamente y eso va a beneficiar a América Latina y va a beneficiar sobre todo a América del Sur y va a beneficiar a África subsahariana. Pero por otra parte, lo que también me preocupa de estos mercados emergentes es la posibilidad de que se verifiquen flujos de cartera, o sea, salidas de flujos de dinero, de cartera muy, muy importantes. Vemos que la evolución en las últimas semanas, en el caso de esta pandemia, ha sido mucho más rápida en este sentido, mucho más profunda que en la crisis del 2008 o que en la desaceleración de China en el 2015. Y esto es muy preocupante desde mi punto de vista. Y sobre todo es muy preocupante porque está muy concentrado en las economías de América Latina, algo también en las de África, ¿no? Y por eso veíamos en la tabla anterior que mostraba las predicciones del Fondo Monetario Internacional que esperan que el efecto de esta crisis sea bastante fuerte en esas dos partes del mundo, esas dos regiones. Y lo que más me preocupa es que estos flujos de cartera puedan incluso precipitar una crisis financiera en algunos de esos mercados, ¿no? En América Latina y en África subsahariana. Voy a parar acá porque el segundo bloque de la presentación tiene que ver con la recuperación, ¿no? Y aquí yo sí quisiera empezar a hablar un poco más con clave de optimismo, pero vamos a parar un momentito. Ernesto es la persona que me va a leer las preguntas que haya podido haber hasta este momento. Mauro, ¿cómo estás? Mira, tenemos una pregunta de Isabel Serrano que nos pregunta, ¿cómo van a afectar los tipos de interés en las hipotecas? Bueno, las hipotecas son de dos clases, ¿no? Las hipotecas para las personas, para los hogares. Las hay que tienen un tipo fijo, que esto es muy común en Estados Unidos, pero no es tan común en Europa. En ese caso, en Estados Unidos, lo que quiere decir es que mucha gente va a refinanciar. Esto, evidentemente, es bueno para las familias y también es bueno, por cierto, para todos los intermediarios financieros, que en todas las refinanciaciones se llevan una comisión o se llevan algún tipo de tasa, ¿no? Y luego, por otra parte, tenemos las hipotecas variables que pueden estar indiciadas, no me gusta la palabra, pero bueno, están vinculadas o conectadas a un índice de algún tipo de interés y esas, evidentemente, pues van a beneficiar al consumidor, ¿no? Aún así, vemos que ni en Europa, sobre todo en el sur de Europa, ni aquí en Estados Unidos, es suficiente el que los tipos de interés sean bajos. Es decir, hay mucha gente que ha perdido su empleo, hay mucha gente que no puede pagar las hipotecas y, por lo tanto, se han planteado moratorias y se han planteado otro tipo de mecanismos para ayudar a que la gente pueda seguir en su hogar y seguir pudiendo mantener su patrón de consumo, ¿no?
Si tienes alguna otra pregunta. Sí. Marcelo Freire nos pregunta, ¿cómo ves el mercado de bienes raíces en España como consecuencia económica de la crisis? Sí, esto es muy interesante, ¿no? Aquí en Estados Unidos y en España. Voy a mencionar los dos, ¿no? Aquí en Estados Unidos, los expertos me cuentan a mí que lo que prevén es una bifurcación entre el mercado de inmobiliario residencial y el mercado inmobiliario comercial. En el comercial ven que se puede producir a largo plazo una caída, ¿no? Aparte del impacto que pueda tener la crisis a largo plazo también. ¿Por qué? Me voy a referir en el tercer bloque al hecho de que yo creo que las empresas y los trabajadores van a querer en el futuro trabajar menos días en la oficina y más días desde casa. No quiero decir que todo el mundo trabaje desde casa, pero que por término medio es posible que a lo mejor pues una tercera parte de la población empleada trabaje un día más por término medio desde casa en lugar de la oficina. Y eso evidentemente va a bajar la demanda de espacio comercial, ¿no? De oficina. Pero, por otro lado, el residencial evidentemente va a repuntar después de que pase esta crisis. En estos momentos es un impacto fuerte y está un poco congelado todo el tipo de las transacciones porque la gente no está comprando ni vendiendo y tampoco se pueden enseñar las propiedades. Pero el efecto a largo plazo en el residencial en Estados Unidos puede ser positivo porque la gente se ha dado cuenta del valor que tiene el tener una habitación más, un poco más de espacio en el hogar, ¿no? Eso es lo que especulan o lo que predicen los expertos en el mercado inmobiliario. En España, los informes que yo he visto sobre la evolución posible de los precios indican que la vivienda nueva no se va a resentir tanto en esta crisis e incluso puede haber una evolución plana de los precios, pero que la vivienda vieja usada, la que no es de nueva construcción, puede sufrir descensos. El otro día uno de los medios de prensa en España informaba de hasta un 15%. Vamos a ver lo que pasa. Yo creo que todas estas predicciones dependen, evidentemente, de la velocidad de la recuperación económica. Fernando Jiménez Latorre nos pregunta, ¿cómo valora el riesgo de que esta crisis de liquidez acabe convirtiéndose en una crisis de solvencia? Sí, Fernando, yo creo que ese problema es mucho más agudo y me preocupa mucho, como decía anteriormente, en las economías al sur de Estados Unidos, en América Latina y algunas economías de África. Y yo creo que ahí el indicador a observar es las salidas de flujos de cartera, por un lado, y por otro lado, qué es lo que pasa con el mercado, los mercados de materias chinas y con de materias primas y con la economía china. Esos dos puntos son los que me preocupan. En Europa y en Estados Unidos, yo creo que esta crisis es muy diferente. Es decir, la anterior crisis de 2008 se originó en el sistema financiero, pero en esta crisis, los bancos, la banca, el sector financiero es parte de la solución en lugar de parte del problema. Eso sí, evidentemente, si la morosidad crece de una manera incontrolada, que no está ocurriendo de momento, eso sí podría poner contra la pared a los bancos y al sistema financiero en su conjunto. Pero de momento no hay ninguna indicación de que eso vaya a ocurrir y además, como sabes, los bancos centrales, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal, han intervenido de una manera bastante dinámica y bastante rápida para evitar que haya cuellos de botella en los circuitos financieros. Si quieres podemos hacer una más de Jesús Sí. Lara, que nos pregunta, ¿será la hiperinflación una de las consecuencias de los paquetes de rescate en USA y Europa? Sí, a medio plazo, largo plazo, sí. Ahora a corto plazo, como sabes, lo que tenemos es deflación, porque hay una caída de la demanda enorme, ¿no? Ya me gustaría a mí que en estos momentos estuviéramos hablando de inflación en lugar de deflación. Yo creo que cualquier economista y también cualquier sociólogo, yo tengo las dos titulaciones, a los dos nos espanta una inflación galopante, pero también nos espanta una deflación, porque una deflación es muy difícil de controlar. Y eso fue, si recordaréis, uno de los factores clave en la crisis de la Gran Depresión. La deflación fue algo que no se sabía muy bien cómo abordar. Ahora sí tenemos más instrumentos y más herramientas, pero aún así puede ser un problema importante, como hemos visto en Japón, no solamente ahora, sino durante los últimos 30 años. Voy a continuar con el segundo bloque, si os parece bien, en aras de terminar a la hora. El segundo es el cuándo y el cómo, sobre todo, de la recuperación, ¿no? Yo creo que ha habido demasiado debate sobre la contraposición de objetivos, ¿no? De minimizar los casos y las muertes y minimizar el daño a la economía, como si fueran dos objetivos que están completamente reñidos entre sí. Y yo creo que son, en realidad, las dos caras de la misma moneda, ¿no? Y que sí se puede, evidentemente, perseguir estos dos objetivos de manera simultánea. Ahora, para ello, y aquí sí que voy a ser un poco controvertido, yo creo que tenemos que empezar a abandonar la mentalidad del búnker, ¿no? Esta mentalidad de que la única manera de atajar esta epidemia es cerrándolo todo.
y quedándonos todos en casa. Yo creo que esto es evidentemente algo que fue muy necesario para evitar que el sector sanitario se viera desbordado en las últimas semanas, pero ya hemos visto que el sector sanitario no se ha quedado desbordado en ningún país, al menos de momento, y por lo tanto tenemos que empezar a dar marcha atrás, ¿no? De esta mentalidad del búnker y de que la única manera de controlar esta pandemia es quedándonos todos en casa y que nadie vaya o acuda al puesto de trabajo o de estudio. Evidentemente, vamos a tener que seguir practicando distanciamiento social y físico, esto va a ser importantísimo, y eso va a cambiar, evidentemente, muchas cosas en el puesto de trabajo y también en el puesto o en el lugar de estudio, ¿no? Para los estudiantes. Vamos a tener que encontrar un equilibrio entre los principios de privacidad de la información y la necesidad de hacer seguimiento de los contactos que tenga la gente que esté con el virus. Y luego vamos a tener que reconsiderar todo lo que tiene que ver con el movimiento de las personas y las prohibiciones de viaje, tanto doméstico, interior, como internacional. Y de eso voy a hablar en un momentito, ¿no? Y luego, en términos de minimizar el daño económico, yo creo que tenemos que empezar a ampliar cuál es la definición de los sectores esenciales y a adoptar una definición que no sea estrictamente de salud pública, sino también que tenga consideraciones económicas. Porque la economía es una red muy complicada, muy alambicada, ¿no? De conexiones, interconexiones entre sectores, ¿no? Una empresa produce algo que es un input para otra empresa, etcétera. Y evidentemente lo que tenemos que hacer es no ahogar a la economía, a la actividad económica, porque se produzcan cuellos de botella, porque solamente abrimos una parte de la economía, pero no otra, ¿no? Evidentemente, vamos a tener que empezar a reconsiderar las medidas monetarias. La pregunta anterior se refiere un poco a esto. Y luego, por supuesto, cuáles son las medidas fiscales que son necesarias para abordar la situación, ¿no? Luego hay otro tema que sí me gustaría poner al tapete porque ha habido esta sensación de que las dictaduras o los regímenes dictatoriales son más adeptos a la hora de controlar epidemias y pandemias. Y dejarme recordar que esto no es cierto. Esto es un gráfico que salió publicado en la revista The Economist hace unos días, que yo creo que lo dice todo, ¿no? Las epidemias en el mundo desde el año 1960. Bueno, pues veis que la curva en términos de los casos, ¿no? de las muertes que se verificaron, de la mortalidad, es más baja para las democracias por término medio, que para las dictaduras, ¿no? La otra cuestión que quiero sacar a colación aquí es que, como sabéis, aunque la medicina no es mi especialidad, pero si examinas las tasas de mortalidad, después de que se produce una recesión y un aumento en la tasa de desempleo, suben las muertes, sube la mortalidad por otro tipo de causas, como puede ser el abuso del alcohol, la diabetes, por supuesto los homicidios y suicidios, las úlceras, etcétera, ¿no? Estos son datos para los países de la Unión Europea entre 1970 y 2007. Es decir, que el desempleo mata también. Y por lo tanto tenemos que encontrar un equilibrio entre la mortalidad que se debe estrictamente al virus y la mortalidad que se debe a las consecuencias económicas de una recesión y de un aumento del desempleo, ¿no? Entonces, la cuestión del cuándo rearrancar la economía es un debate interesante. Yo creo que la pregunta más importante y más relevante es la de cómo arrancamos la economía, ¿no? Y yo creo que hay distintos tipos de consideraciones que vamos a tener que tener en cuenta. Uno es cómo establecemos prioridades en términos de los distintos grupos de riesgo dentro de la población. No todo el mundo en esta pandemia está expuesto al mismo riesgo de contraer los síntomas de la enfermedad y, por supuesto, de morir eventualmente de ella. En la reapertura de escuelas, tema fundamental porque, claro, no se puede esperar que padres, sobre todo de un nivel socioeconómico relativamente bajo, puedan acudir al puesto de trabajo en condiciones normales si a su vez tienen a sus niños pequeños en el hogar. En los medios de transporte. Hubo esta semana un poco de debate en España, por ejemplo, de qué es lo que se tiene que hacer en términos de hacer que el transporte pueda volver a hacerse viable, ¿no? En el contexto de una pandemia. Evidentemente no podemos tener las escenas, yo voy mucho a Nueva York en el metro en el cual casi todos tenemos que empujar unos a otros para entrar en el vagón a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana. Esto es absolutamente algo que no puede verificarse en las próximas semanas o próximos meses, ¿no? Pero en particular quisiera llamar la atención sobre varias cosas, ¿no? Al menos de momento, este es el perfil de edad en Estados Unidos de la gente que está padeciendo, está muriendo por este virus, ¿no? Está evidentemente muy concentrado en los grupos de mayor edad. Claro, evidentemente hay problemas con las estadísticas sobre mortalidad a raíz de esta epidemia, en el sentido de que se ha infraestimado, ¿no?
pero aún así parece que este gráfico es bastante aproximado a lo que está ocurriendo en la realidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación entre mortalidad y número de casos, ¿no? Pues en Estados Unidos aproximadamente 54.000 dividido entre 956.000, estos son datos de hace 3 o 4 días, un 5,6%. Ahora, se han verificado 2 estudios en el condado de Santa Clara en California y en el de Los Ángeles, también en California, en el cual el número de muertes quizás se está infraestimando en un factor de 1 a 2, pero el número de casos se está infraestimando en esos 2 condados, se encontró entre 28 y 55 veces. Es decir, que la tasa de mortalidad, ese 5,6%, en realidad, si nos podemos dejar llevar por estos 2 estudios en profundidad, es muy posible que sea mucho más pequeña. Y esto me lleva al tema que es muy importante para la economía española, porque está directamente implicado en el turismo y en todos los puestos de trabajo que se están destruyendo en ese sector, ¿no? Y es, ¿qué es lo que nos dice la evidencia sobre la efectividad de las prohibiciones de viajar, tanto internacionales como domésticas, ¿no? Bueno, pues la evidencia, y tenéis la fuente de información abajo, es de decenas de estudios que se han hecho en los últimos 20 años sobre este asunto, y es que este tipo de prohibiciones solamente son efectivas antes de que la pandemia haya comenzado. Una vez que la pandemia ha comenzado, su efecto es puramente marginal, ¿no? Para que sean 100% efectivas, tendrían que ser completas y, sobre todo, instantáneas. Es decir, que en el momento en que aparece el virus, de repente nadie se mueva. Todo quede congelado, ¿no? Todos los movimientos. Por ejemplo, después de 9/11, en el año 2001, la prohibición, si recordáis, de que no hubo vuelos en Estados Unidos durante, creo que fueron 2 semanas o 3 semanas, resultó no en una, por ejemplo, epidemia de gripe más pequeña en Estados Unidos, sino en un retraso de aproximadamente 10 días en el comienzo de la epidemia de gripe y también en una prolongación de la epidemia, es decir, que duró más tiempo. Es decir, que todo lo que consigues con estas prohibiciones de viaje no es parar la epidemia, sino simplemente retrasarla y prolongarla. Entonces, claro, esto despierta todo tipo de debates sobre si realmente deberíamos de tener medidas de prohibición del viaje. Y, en particular, hay un elemento aquí conductual, de conducta de los seres humanos, que es muy importante. Cuando, por ejemplo, Estados Unidos anuncia que no va a haber vuelos internacionales provenientes de algún país, eso crea en la población un falso sentido o sentimiento de seguridad. Y eso es seguramente peor que el remedio que se estaba tratando de conseguir. Es decir, cuando a la gente le dices, vamos a parar la inmigración, vamos a parar los viajes internacionales, la gente empieza a pensar, entonces ya estoy seguro, porque fíjate, esto es un virus que ha venido de otra parte del mundo. Y es esa conjunción de factores ahí lo que al final puede provocar incluso unos resultados peores que los que se podrían verificar sin hacer la prohibición en el movimiento de personas. Y luego me gustaría, antes de tomar nuevamente preguntas y respuestas sobre este bloque, hablar un poco de las tentaciones en las cuales podemos caer, ¿no? Sobre todo los gobiernos, que creo que es algo que que habría que evitar. Uno es, los gobiernos yo creo que no están en condiciones de orquestar todos los detalles de la recuperación. Eso quizás se puede hacer malamente en una economía de planificación central, pero ni España, ni la zona euro, ni la Unión Europea, ni Estados Unidos es una economía planificada centralmente. Luego, por tanto, los gobiernos tienen que saber jugar su papel a la hora de estimular esta recuperación, pero no tratar de orquestarla, ¿no? Segunda tentación, el proteccionismo. No olvidemos lo que hizo la gran crisis de la Gran Depresión en los años 30, más profunda y más larga, fue que los países, comenzando en el año 30-31, comenzaron a proteger su mercado interior. Tenemos que resistir esta tentación a todo coste, porque yo creo que todo lo que va a hacer es prolongar esta crisis, ¿no? Tercero, medidas anti-inmigración. Yo creo que esto, vuelvo nuevamente, como decía antes, tiene todo tipo de efectos negativos sobre la economía, pero sobre todo tiene el efecto de que le da un falso sentido de seguridad a la población, ¿no? Y luego, la otra cuestión que a mí me gustaría también poner sobre el tapete del debate, si es que hay alguien que tenga una pregunta, yo estoy, por muchísimos motivos, completamente opuesto a la idea de una renta básica universal. Sobre todo porque creo que es un instrumento demasiado impreciso y que realmente no ayuda a las personas que realmente necesitan
dinero y necesitan apoyo durante una crisis tal como la que tenemos en estos momentos. Y sobre todo porque la investigación en experimentos que se han producido de rentas básicas universales en los últimos 20 años dicen que sí, resuelven algunos problemas, pero también crean otros muchos. Luego, por tanto, yo intelectualmente estoy muy opuesto a introducir, sobre todo de modo permanente, rentas universales. Voy a parar ahora, otra vez, Ernesto, a ver si hay preguntas y respuestas. Como veis, he tratado de ser un poquitito más controvertido para poder generar un poco más de debate. Sí, mira, Pedro Ojeda nos pregunta, ¿en qué medida afectará esta situación económica las exportaciones entre España y Estados Unidos en el sector de alimentos y bebidas? ¿Habrá subida de aranceles? Sí. Bueno, Estados Unidos aquí llueve sobre mojado, como dicen en la parte de España de donde yo provengo, que es el norte, ¿no? Es decir, aquí el problema es que ya veníamos de unas tensiones y fricciones comerciales muy grandes por las famosas guerras comerciales, ¿no? Estados Unidos las resolvió, México las resolvió con Estados Unidos y Canadá, como sabéis, pero con la Unión Europea siguen todavía medio abiertas y sobre todo siguen plenamente abiertas con China. Ahora, hoy mismo se ha publicado, lo acabo de leer, creo que era en el Wall Street Journal, datos sobre el déficit comercial en Estados Unidos. Ha aumentado. ¿Y por qué ha aumentado? Porque la caída de las exportaciones ha sido mayor que la caída de las importaciones. Mira, estamos en una economía global integrada. Por mucha crisis que vayamos a tener ahora, hay algo que no va a cambiar y es que la economía global va a seguir siendo integrada. Va a haber cambios en términos de cómo las empresas se plantean sus cadenas de suministro. Van a ser más cortas, van a intentar que no estén expuestas a tantos riesgos. Pero vamos a seguir una economía integrada, en la cual ningún país puede producir todo lo que necesita. Y además sería un suicidio económico, aumentaría los costes de tal manera que el nivel de bienestar a largo plazo caería no por un 10% o un 15%, que es lo que va a caer por término medio en esta crisis, podría caer un 40 o un 50%. Es decir, cuando Adam Smith hace 300 años dijo que la división del trabajo depende del tamaño del mercado, sabía de lo que hablaba y formuló un principio que es muy importante, ¿no? Es decir, que no podemos pretender mantener nuestros niveles de bienestar y al mismo tiempo proteger, porque sabemos qué es lo que va a pasar si fragmentamos el mercado global y si ponemos obstáculos a las exportaciones e importaciones. En términos de Estados Unidos y España, yo creo que depende de dos cosas. Uno es, evidentemente, la relación comercial de Estados Unidos con España está configurada dentro de un marco que es la Unión Europea como unión aduanera, ¿no? Y lo que ocurra con esas negociaciones. Ahora bien, yo soy optimista porque fijaros qué es lo que ocurrió con la recuperación de la economía española en los últimos 10 años. Ha sido una recuperación liderada fundamentalmente por el sector exterior, es decir, por la exportación. La empresa española se puso las pilas y buscó la manera de ser competitiva en los mercados en los últimos 10 años. Y gracias a ello tuvimos una recuperación que luego permitió una recuperación del consumo interno y permitió un crecimiento económico modesto, pero significativo durante los últimos años antes de la llegada de esta crisis. Luego, yo soy bastante optimista, pero evidentemente depende de la pregunta de la velocidad con la cual la economía de Estados Unidos se recupere en términos de la demanda, ¿no? Y luego también yo animaría mucho a las empresas españolas que sigan buscando el canal digital aquí en Estados Unidos. El otro día estaba hablando precisamente sobre este tema con la Cámara de Comercio Hispano-Norteamericana. Es fundamental, ¿no? Y vemos que esta crisis está llevando a muchas empresas pequeñas, ¿no?, en España a, por fin, sumarse al canal digital y explotar plenamente todas las posibilidades que ofrece la economía digital. Basado en esto que estás ahora mencionando, Mauro, nos pregunta Lucia Ortiz que si va a modificar la forma de trabajar y de ordenar el trabajo en todos los países y sectores. Sí, yo creo que sí. Yo creo que va a haber una aceleración de esa tendencia. Si me permites, voy a referirme a este tema dentro de un momento cuando inicie con el bloque 3. Pero la respuesta es claramente sí. Yo creo que esta crisis es un gran experimento. Es un gran experimento como consumidores, porque estamos empleando el canal digital más. Es un gran experimento como trabajadores. No todos tenemos el lujo, como lo tenemos nosotros, de poder trabajar desde el hogar, pero aquí en Estados Unidos aproximadamente una tercera parte de la fuerza de trabajo puede trabajar desde el hogar y están aprendiendo que tanto las empresas como el trabajador, que tiene sentido el trabajar más desde el hogar. No digo con exclusividad desde el hogar, pero sí quizás buscar un equilibrio distinto, lo cual, por cierto, ayudaría no solamente a reducir el tiempo de llegada a la oficina, sino también la polución, todo tipo de problemas que tenemos, sobre todo en las grandes concentraciones urbanas. Vamos a tomar dos preguntas más.
Sí. Yago Aranda Larrey nos pregunta, ¿son varios los países que han aumentado sus medidas de screening para España y Estados Unidos, por ejemplo? ¿No le parecen adecuadas estas medidas temporales para protegerse de determinados intereses? ¿A qué medidas te referías? Es que se cortó. ¿Medidas de? De screening. No especifica... Sí, bueno, Creo no que... sé si se refiere al movimiento de personas o si se refiere a... No, es que no estoy seguro de cuál es el... Quizás esa persona puede enviar ahora la pregunta modificada. Dame la siguiente que tenías. Vale, pues tenemos dos preguntas sobre tu comentario de la renta, que nos preguntan que cuál sería una mejor alternativa y si el ingreso mínimo vital que se está discutiendo en España no es un poco lo mismo que la renta universal, porque está condicionado. Evidentemente es lo mismo y me parece una medida populista clásica y vamos, del libro de texto, ¿no? Mire, aquí hay un problema clave, ¿no? En esta crisis y en general, y es que hay un trasfondo de desigualdad económica y desigualdad en la distribución de la riqueza. Y eso es algo que durante todos estos años de globalización intensa, de los últimos 20 o 30 años, es algo que hemos descuidado. Y es algo que se ha ido de las manos y es algo que hay que corregir. Ahora, yo creo que el debate está en qué instrumentos empleamos para corregir esa desigualdad económica, que esta crisis indudablemente va a acelerar. Yo creo que, en primer lugar, a corto plazo lo que tenemos que hacer es el modelo alemán, es decir, tratar de que la gente siga en su puesto de trabajo, subvencionar a las empresas, no subvencionar a los trabajadores que pierdan su trabajo, porque eso además va a permitir que el arranque de la economía después de la recuperación vaya a ser mucho más ordenado y mucho más ágil, ¿no? Segundo lugar, las prestaciones de desempleo. Aquí en Estados Unidos, con la legislación que se aprobó hace 3 semanas, se ampliaron esas prestaciones de desempleo. Eso considero que es mucho mejor que el tratar de introducir medidas que son muy difíciles de poner o sea, de dirigir exactamente a los colectivos de población que lo necesitan, ¿no? Y en las cuales, por cierto, se puede producir muchísimo fraude y muchísimos problemas, como estamos viendo ahora aquí en Estados Unidos, ¿no? Y fijaros que otro problema básico es que las personas que más lo necesitan muchas veces no hacen la declaración de la renta porque están por debajo del mínimo que les obliga a declarar en muchos países, incluyendo España. Luego, estos sistemas de rentas mínimas básicas, los experimentos que se han verificado en algunas partes del mundo durante los últimos 10 años, indican que suelen incluso aumentar el grado de desigualdad. ¿Por qué? Porque hay gente que no lo necesita pero que lo recibe y lo que hacen es ahorrar ese dinero. Y entonces si lo ahorran, contribuye a la desigualdad porque evidentemente obtienen rentas del capital. Y como sabéis, el mayor factor en estos momentos que ha estado, el mayor motor de la desigualdad económica y de riqueza en el mundo han sido las rentas del capital, ¿no? Que han crecido mucho más que las rentas del trabajo, ¿no? Entonces, la corrección no puede venir por introducir un elemento que a su vez, entre otras cosas, aumente la desigualdad, ¿no? Como demuestra la investigación que hay disponible hasta este momento. Ernesto, ¿hubo una clarificación sobre esa pregunta? Sí. Yago Aranda nos clarifica screening a la inversión extranjera directa. Bueno, sí. Bueno, yo creo que esta es otra tentación que hay que resistir, ¿no? Se ha reavivado no solamente el debate sobre el populismo a raíz de esta crisis que ya venía de antes, sino también el del mercantilismo y el que yo creo que es todavía más peligroso es el dirigismo, ¿no? La idea de que los gobiernos están en posesión de los instrumentos necesarios como para decir esto es un sector estratégico, por lo tanto tenemos que invertir en él. Yo creo que tiene sentido en algunas partes de la economía muy pequeñas, pero yo creo que tenemos que resistir la tentación de tratar de ahora restringir inversiones, por ejemplo, en aras a el objetivo de seguridad nacional, por ejemplo. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado, porque una vez que abrimos esa puerta, pues se pueden producir lo que se produjo en el pasado, un abuso indiscriminado de ese tipo de actuaciones, sobre todo cuando hay mucha presión populista y proteccionista, ¿no? O sea, yo creo que esas políticas han sido una especie de máscara para ocultar otro tipo de políticas, ¿no? Que son más proteccionistas, más dirigistas, más mercantilistas. Yo creo que es algo que a largo plazo la evidencia indica que va a reducir a largo plazo el nivel de vida medio de la población, ¿no? Y vuelvo a repetir, tenemos que reducir la desigualdad. Eso está claro. No solamente estamos hablando aquí de renta per cápita, sino también de la distribución de esa renta.
pero no podemos introducir políticas que lo que van a hacer es, sí, por un lado, ayudar a unas personas, pero por otro lado también crear nuevos problemas y crear nuevas desigualdades, que eso es lo que nos dice la investigación empírica sobre ese tema. Bueno, paso directamente, Ernesto, solamente 7 minutos, a las implicaciones más a largo plazo, ¿no? Y de paso yo creo que algunas de las preguntas seguramente quedarán abordadas, ¿no? Bueno, yo creo que va a haber un repunte, como venía apuntando, del populismo y del proteccionismo. Esto es desafortunado y los que pensamos que una economía fundada o fundamentada sobre principios de mercado, con un papel importante del gobierno y del Estado, sobre todo de amortiguador de las crisis, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por parar esta tendencia, ¿no? Segundo punto, vamos a tener a largo plazo unos mayores niveles de deuda por parte de los gobiernos y, evidentemente, a largo plazo nos convendría, en lugar de tener 2% de inflación, tener 3,5% de inflación, porque eso va a ayudar tanto a las economías domésticas, a los hogares, como a los gobiernos a salir de la situación, ¿no? Vamos a tener que, en algún momento, abordar el problema de la anormal situación monetaria en la que ya nos veníamos encontrando y que todavía ahora va a quedar más agudizada. El desempleo. El desempleo es un indicador que, o sea, es una variable que tiene desfase temporal, es decir, que la economía vuelve a crecer, pero el desempleo tarda un tiempo en caer. Y esto va a ser un problema nuevamente social, un problema político, a su vez de un problema económico, sobre todo en partes del mundo como es España, donde las cifras todavía no eran lo suficientemente bajas, antes incluso que esta crisis, ¿no? Y como decía antes, la desigualdad económica. Ahora, consecuencias a largo plazo sociales, ¿no? Número uno, yo creo que aquí hay poco debate. Uso de la tecnología. O sea, se va a generalizar aún más, ¿no? Porque hemos visto el punto hasta el cual puede ser útil para nuestra vida como consumidores y como trabajadores, ¿no? Descenso de la natalidad. Esto es algo que se verifica en cualquier crisis y en esta además va a venir a su vez también agudizado porque va a descender la inmigración. Y como sabéis, las familias de inmigrantes, tanto en Europa como en Estados Unidos, suelen tener un número de hijos por término medio mayor que el resto. En tercer lugar, la tercera edad, los jubilados. Bueno, a raíz de esta crisis, una mayor mortalidad y no solamente eso, también un efecto riqueza negativo, puesto que sus ahorros, sobre todo si los tenían invertidos en renta variable, ahora son de menor cuantía que antes, ¿no? Esto sobre todo está afectando mucho en Estados Unidos. Por género, bueno, pues las mujeres, como sabéis, están menos afectadas que los hombres en esta pandemia. Aquí en Estados Unidos, un 65% casi de las hospitalizaciones son hombres. Y luego, por otro lado, tenéis que recordar que esto también se debe no solamente a la biología de las mujeres que están mejor preparadas con sus defensas antivirales, sino también a que las mujeres corren menos riesgos en general. Esto es un hallazgo fundamental en todo tipo de investigaciones de género, ¿no? Y por lo tanto, siguen más al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades sanitarias que los hombres, ¿no? Y luego, otro aspecto aquí importante que se vuelve en contra de las mujeres. Lo que hemos visto en las últimas semanas es que la división del trabajo en el hogar sigue siendo muy desigual. Es decir, que hombres y mujeres, ahora que los dos trabajan, ahora tienen que quedarse en casa o trabajar desde casa y proporcionalmente las mujeres están llevando a cabo más de las tareas del hogar. O sea que esto es un tema que también va a generar, estoy seguro, muchísimo debate en el futuro. Y luego, por supuesto, en países en los cuales esto cuenta, como es mucho aquí en Estados Unidos, los efectos de desigualdades por raza y por grupo étnico. Como sabéis, no solamente el grupo afroamericano, sino también los hispanos o latinos aquí en Estados Unidos se están viendo afectados de una manera muchísimo más, proporcionalmente mucho más fuerte por esta pandemia, ¿no? A nivel micro, respuesta a la pregunta que se planteaba antes, en un minuto ya paro, nuevas maneras de desempeñar el puesto de trabajo, con una combinación entre la oficina o el puesto de trabajo y el hogar. Ahora recordemos, el dato aquí en Estados Unidos es que aproximadamente el 32% de los trabajadores pueden desempeñar sus funciones desde el hogar. Malamente, evidentemente, no del todo como si fuera presencial. El resto tienen que acudir al puesto de trabajo. O sea que es una tercera parte de la fuerza de trabajo que podría en el futuro pasar más tiempo en el hogar si es que las empresas y los trabajadores ellos mismos así lo desean, ¿no? Como decía antes, las cadenas de suministro, de aprovisionamiento de las empresas van a cambiar. En lugar de ser tan eficientes y empleando el principio de justo a tiempo, van a ser más resistentes a este tipo de perturbaciones en la economía global. Y luego el punto 3. Esto de momento no se está hablando, pero yo creo que esto es obvio, ¿no? Los incentivos para la automatización todavía van a ser mayores después de esto. Muchísimo mayores.
porque evidentemente no vamos a tener que mandar a las máquinas a su casa si hay otra pandemia. Las máquinas van a poder seguir operando, ¿no? Y la última cuestión es lo que decía antes, efectivo, efectivo, efectivo. Las empresas en estos momentos van a tener una preferencia muy grande por tratar de conservar, reducir costes, conservar su efectivo, no van a pagar dividendos. Aquí en Estados Unidos y en España se ha anunciado que las grandes empresas van a pagar dividendos muy reducidos este año. Este es otro de los efectos, yo creo que a medio y largo plazo también que se van a producir. Para los trabajadores, yo creo que va a haber un mayor énfasis cuando la gente busque trabajo de buscar empleo en sectores, en tipos de trabajo y en ocupaciones que puedan percibirse como más seguras, más, sobre todo en cualquier tipo de recesión económica, ¿no? Como apuntaba antes, yo creo que va a haber un cambio en las preferencias en términos del trabajo remoto y luego que va a haber más desplazamiento de factor humano por máquinas, por automatización, en todo tipo de procesos productivos, no solamente en las manufacturas, sino también en el sector de servicios, ¿no? Y por último, el consumidor, ¿no? Cambios micro en el consumidor. Bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con compra online, pero luego también fijaros en este otro tipo de posibles impactos, ¿no? Que pongo un signo de interrogación al final porque no está claro que al final se produzcan, pero hay bastante especulación sobre ello. Uno es que el consumidor vaya a recalcar más en el futuro su bienestar físico y mental, la calidad de vida, el quality time, o sea, el disfrutar del tiempo que tenemos, ¿no? Y de buscar momentos en los cuales podemos disfrutar de nosotros o de los amigos o de la familia. La seguridad, tener más espacio en la casa. Los pequeños placeres de la vida. Yo creo que el consumo va a reorientarse un poco en ese sentido. Y sobre todo lo que tenga que ver con bienes y servicios que ayuden a la introspección y al buscarse a sí mismo, ¿no? Dentro de cada uno, ¿no? O sea que esto es básicamente lo que quería presentaros. Tenemos 5 minutos. No sé, Ernesto, si conviene ya entonces pasar a alguna otra pregunta. Sí, comentabas la importancia de la tecnología y Isabel Serrano nos pregunta cómo va a afectar esto al sector del entretenimiento, en concreto a las coproducciones, por ejemplo, España-Estados Unidos en plataformas Sí. digitales. Sí, sí. Bueno, Isabel, no conozco el tema desde el punto de vista de la coproducción de contenidos tanto. Lo que sí está claro es, habrás visto las cifras de Netflix, las cifras de todas las plataformas de streaming, de música, de todo esto, ¿no? Evidentemente han crecido muchísimo, ¿no? Claramente el sector del entretenimiento va a tener que, debido a las medidas de distanciamiento social, va a tener que transformarse muy rápidamente. Y esa transformación seguramente será más a largo plazo, ¿no? Ahora, en todo lo que tiene que ver con la coproducción de contenidos, es un tema en el cual no soy experto, luego tampoco me quiero aventurar a decir algo que sea inexacto, pero me imagino que, por ejemplo, tecnologías como la realidad virtual van a tener cada vez un mayor campo de aplicación. No solamente en tu sector, en el del entretenimiento, sino en todos los sectores de la economía. Incluido, por supuesto, también las videoconferencias, por cierto. Al parecer, una videoconferencia con tecnología de realidad virtual sería muchísimo más completa, ¿no? Y se aproximaría más a lo que sería una conferencia normal y corriente, en lugar de estar empleando Zoom, ¿no? En estos momentos. Sí, lánzame otra. Mercedes Sierra nos pregunta si es favorable a la inversión de los gobiernos en infraestructura como medida para acelerar la salida de la crisis. Absolutamente sí, pero no en nueva infraestructura, porque eso lleva mucho tiempo, sino en reparación de la infraestructura existente. ¿Y por qué lo digo? Por dos motivos. Uno, porque en esos momentos la infraestructura no está siendo utilizada a plena capacidad, luego es más fácil el realizar labores de reparación. Y en segundo lugar, porque eso supone una inyección de dinero en la economía, que no es simplemente ponerle dinero en los bolsillos a la gente, como decíamos antes con la renta universal, sino que se trata de poner dinero de una manera en la cual se generan todo tipo de demandas inducidas, porque si realizamos reparaciones en la infraestructura en estos momentos, sí, necesitamos factor trabajo, pero también necesitamos materiales, con lo cual se les da trabajo a otros trabajadores en las empresas que producen esos materiales. Es decir, que absolutamente, o sea, la reparación sobre todo aquí en Estados Unidos, ¿no? De ciertas infraestructuras es algo que, como sabéis, llevamos un retraso enorme, sobre todo en el sector del ferrocarril, y sería muy conveniente que ahora parte del estímulo que posiblemente vaya a aprobar el Congreso en las próximas semanas se dedique a reparación de infraestructuras. Completamente de acuerdo, porque va a tener un efecto multiplicador sobre la economía muy grande, ¿no?
Y Andrés Ortigosa nos comenta un poco los ejemplos que están pasando en Japón y en Singapur con repuntes. ¿Contemplas que puede haber una segunda oleada de infecciones y cuáles serían sus explicaciones? Sí, esto, yo no soy experto en las segundas oleadas, pero sí se produjo, si recordaréis, en el año 1918-1919 con la gripe. Y también se ha verificado en otros brotes epidémicos a nivel local en los últimos años, ¿no? Esto es algo que hay que observar. Y evidentemente yo creo que aquí, por eso estamos hablando de una apertura escalonada de la economía y de las escuelas y de las universidades, etcétera, con medidas de distanciamiento social que se pueden relajar o se pueden apretar dependiendo de cuál sea la evolución de la pandemia. Todo ello hasta que consigamos tener, primero, tratamientos efectivos, que es el primer paso, ¿no?, para las personas afectadas, y luego eventualmente una vacuna, ¿no? Y si quieres una última pregunta para terminar, que nos hace Fernando, es ¿cómo valora la relación entre el cambio climático y la economía? Bueno, a raíz de esta crisis, yo soy optimista, ¿no? Por un lado, yo creo que las actitudes de la población van a cambiar incluso más, ¿no?, en favor de medidas para controlar el cambio climático, porque estamos viendo que si paramos la economía, si no hay coches en las ciudades, etcétera, pues la calidad del aire, por ejemplo, los niveles de polución mejoran, ¿no? Yo creo que el concienciamiento de la población va a ser cada vez mayor. Yo creo que también estamos empezando a darnos cuenta de que esta crisis es una crisis global y necesita colaboración, que por cierto tenemos un gran déficit de colaboración en esta crisis, mucho mayor que en el año 2008 o 2009. Y yo creo que va a recalcar también en los líderes políticos que el cambio climático es algo que requiere también respuestas globales. Ahora, francamente, yo creo que el factor más importante es un factor muy específico, y es qué es lo que ocurre con la elección presidencial aquí en Estados Unidos y sobre todo con el control del Senado, porque ahora el debate también es quién va a controlar el Senado, dado cómo están evolucionando las cosas. Y ese evento en particular por parte de en la mayor economía del mundo, en el país, uno de los países que más poluciona en el mundo, va a ser quizás más importante, ¿no? Y como sabemos, la dinámica de estas elecciones en Estados Unidos ha cambiado radicalmente desde el comienzo de la pandemia. Embajador, te paso la batuta nuevamente. ¿Me oís ahora? Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias al profesor Guillén. Ha sido de enorme interés y ha dejado muchas preguntas y muchas cuestiones encima de la mesa que espero podamos tener otras oportunidades para debatir. Pero yo me quedo con algo que el profesor Guillén ha dicho en más de una ocasión. Yo soy optimista y me alegro mucho que dentro de esta incertidumbre hayas puesto también este grano de optimismo. Entre todos, con colaboradores y trabajando conjuntamente, creo que podremos superar también esta crisis. Muchísimas gracias de nuevo a todos los que os habéis unido a esta conversación y un agradecimiento muy, muy especial al doctor Guillén. Ha sido de un gran interés y a todo el equipo que lo ha hecho posible. Ángel y Ernesto, muchísimas gracias. Gracias.